Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de seminarios online que estamos realizando sobre Investigamos para conocer y combatir las enfermedades causadas por Xylella fastidiosa. Y esta tarde tenemos como ponente al señor Guillem Seguí, que es estudiante de doctorado de cuarto año, concretamente es mi estudiante de tesis, y simplemente contaros un poco su trayectoria. El señor Seguí es graduado en bioquímica, se graduó en el año 2015 y a continuación realizó el máster universitario en microbiología avanzada y en 2017 empezó a trabajar en la tesis doctoral y haciendo cosas, investigando cosas relacionadas con Xylella fastidiosa, tanto centrándonos mucho más en la bacteria, pero tanto en plantas como en vectores y sobre todo en una aportación muy importante en genómica. Hoy va a contar solo una pequeña parte del trabajo que está realizando y que está relacionado con el proyecto ERTA en el que estamos participando y bueno, espero que resulte interesante. Cuando quieras, Guillem. Vale, muchas gracias, Marga. Bueno, os voy a presentar el siguiente trabajo, estudio de la evolución e dispersión del fitopatógeno Xylella fastidiosa en zonas bioclimáticas diferenciadas de las Islas Baleares. Me gustaría agradecer a todos los que me han ayudado en este trabajo, ya sea Antonio Busquets, Jordi Lalucat o Marga Gomila. Y bueno, empezamos con una breve introducción. ¿Qué sabemos actualmente de Xylella fastidiosa? Xylella fastidiosa es una bacteria gram negativa habitante del xilema, de muy difícil y complicado cultivo in vitro. Esta bacteria se transmite de manera no inespecífica gracias a vectores que se alimentan de la savia del xilema. Es un microorganismo aerobio estricto, sin flagelos ni esporas, mesófilo con una temperatura óptima entre 26 y 28 grados. Se caracteriza por la oclusión de los vasos chilemáticos, como podemos observar en esta fotografía del microscopio electrónico, causando la muerte de la planta. Como podríamos observar en algunas de esas enfermedades que causa, sería la enfermedad de Pierce en vid o la enfermedad del marchitamiento de las hojas en almendros. La sintomatología causada por este patógeno es muy inespecífica, causando síntomas muy similares al estrés hídrico, confundiéndose así con sequías. Algunos de los ejemplos más típicos de enfermedades causadas por este patógeno podrían ser la clorosis variegada en cítricos, la enfermedad de Pierce ya mencionada, el marchitamiento de las hojas en almendros que también ya he mencionado, o el decaimiento de las hojas en olivo. Este patógeno afecta a una gran variedad de plantas, más de 595 especies, con un global de 75 familias. Dado esta sintomatología tan inespecífica, pudiendo también ser unas asintomáticas, afectando tanto a plantas de cultivo como a plantas ornamentales, la Unión Europea y la Organización de Protección de Plantas del Mediterráneo lo consideran como un patógeno de cuarentena. ¿Qué sabemos de la clasificación de este género, Xylella? Actualmente están descritas dos especies, la especie taiwanensis y la especie fastidiosa. Gracias a un análisis multigénico de 7 genes esenciales y al análisis genómico, hemos llegado a describir 6 subespecies pertenecientes a esta especie. La subespecie pauca, la subespecie multiplex y la subespecie fastidiosa, que están válidamente descritas, mientras que por otro lado encontramos las subespecies Sandy, Morus y Tasque, que no están válidamente descritas. También me gustaría añadir que en el territorio de las Islas Baleares actualmente se han encontrado la subespecie pauca, la subespecie multiplex y la subespecie fastidiosa. Se desconoce el origen exacto de las cepas. No obstante, en el siglo XX empezó a extenderse este patógeno en el continente americano, afectando tanto plantas de vid, de café o y a otras. En 2013 se encontró un primer brote en Italia
que afectó a la península de Apulia. En 2016 encontramos otro brote apareciendo como primera vez en España, afectando a las Islas Baleares. En 2017 ya encontramos diferentes brotes, uno de ellos en Alicante, en otros puntos de España o en Francia. Al igual que observamos la distribución mundial de este patógeno, podemos observar también la distribución mundial de las subespecies, como sería el caso de la subespecie fastidiosa, el caso de la subespecie pauca o el caso de la subespecie multiplex. El ciclo de vida de este patógeno empieza en el interior de los vasos chilemáticos de una planta. A partir de ahí causará la muerte de esta planta. No obstante, puede pasar que un insecto se alimente de este árbol infectado y al alimentarse la bacteria se adherirá al aparato bucal de este insecto, que al moverse a otros árboles o plantas adyacentes podrá propagar esa enfermedad. Tras la inoculación del patógeno en el interior de los vasos chilemáticos, este patógeno se dividirá y se propagará en su interior. Para ello necesitará dos tipos de movimientos, un movimiento activo y un movimiento pasivo. El movimiento activo se puede dividir en dos tipos. Un movimiento activo transversal que utilizará enzimas poligalacturunasas para degradar los haces chilemáticos y así moverse a través de esos haces. Por otro lado, nos encontramos con un movimiento twitching o rectante a contracorriente, gracias a genes que tiene este patógeno, que serían el pili tipo 4. Por último, nos quedaría el movimiento pasivo, que seguiría el flujo chilemático. Xylella fastidiosa es considerada uno de los mayores peligros para plantas y de mucha prioridad para el territorio europeo. Para ello, el primer objetivo para el territorio europeo es la erradicación de cualquier nuevo brote de este patógeno. Para ello, en 2017, un grupo de expertos se reunieron para determinar cómo hacerle frente a este patógeno. Para ello, concluyeron con 3 puntos claves para paliar los efectos de este patógeno. Uno de ellos era mejorar el conocimiento que tenemos sobre este patógeno. El segundo, reforzar la vigilancia y mejorar las medidas de control frente a este patógeno. Y por último, reforzar la alerta en actividades agrícolas y el compartir información. Igualmente, en 2019, la Comisión Europea determinó a este patógeno dentro de las top 20 plagas de plantas, haciendo bastante hincapié en los costes anuales que este patógeno podía acarrear. Aparte de esta breve introducción del patógeno Xylella fastidiosa, también me gustaría hacer una breve introducción de las diferencias climáticas que podemos encontrar en las Islas Baleares. Estamos en un clima mediterráneo, no obstante, existen 3 subclimas diferenciados. Un subclima en azul, marrón, negro, que haría referencia al supramediterráneo, que destacaría por unas temperaturas bastante bajas y llegando a mínimas de 4 grados, donde podemos destacar veranos frescos y heladas frecuentes. Por otro lado, nos encontramos en verde y azul el mesomediterráneo, que sería las temperaturas más moderadas que podemos encontrar en este clima, entre unas 13 y 17 grados, donde podemos observar algunas heladas y hay un poquito de sequía. Y por último, el termomediterráneo, perdón, me he equivocado, que era al revés, he escrito el mesomediterráneo, que sería el termomediterráneo, que sería la temperatura entre 17 y 18 grados, una aridez bastante estival y escasas heladas. Para ello, participando en un proyecto nacional, decidimos estudiar bimensualmente 10 parcelas que hacían referencia a los cultivos mayoritarios durante 2 años y medio como mínimo. Estas 10 parcelas estaban distribuidas en diferentes zonas climáticas.
con el objetivo de inferir en el avance de la enfermedad que causaba este patógeno. Para ello se analizaron los 10 mismos árboles en 10 parcelas. Los materiales y métodos seguidos en este proyecto han sido, a partir del material vegetal se realizó un extracto vegetal que mediante un kit propuesto por la Organización de Protección de Plantas del Mediterráneo se realizaba la extracción de DNA y al cual después este DNA era analizado mediante qPCR. La qPCR fue basada en dos tipos. La primera, descrita por Harper en 2010, que amplifica una parte de la proteína RIMEMA. Y por otro lado, nos encontramos con la propuesta de Francis, que amplifica una proteína hipotética HL. Para considerar una muestra positiva, necesitamos observar que había una amplificación en los 3 picos. Y por otro lado, si no, era considerado como una muestra negativa. A partir de las muestras positivas, realizamos una amplificación del gen RPOD y de los 7 genes esenciales para determinar qué subespecie era la que estaba afectando a ese árbol. Para confirmar esos resultados, reanalizamos esos DNAs mediante una qPCR tetraplex, propuesta por DUPAS en 2019. Inicialmente, una de las sondas que utilizamos fueron las de Harper, modificando el fluoróforo que estábamos utilizando. Y los 3 sondas siguientes eran específicas para cada una de las subespecies. Me gustaría mencionar que la EPO permite, hace 1 o 2 años, la utilización de 2 genes del MLST para confirmar el secotipo al que estamos estudiando, sobre todo si es en zonas donde el brote ya ha sido controlado. Bueno, como los resultados iniciales que obtuvimos con las 10 parcelas eran un poco negativos, no teníamos muchas muestras positivas, se decidió añadir una 11ª parcela, de la cual sí se tenía constancia de su elevada positividad. Para ello aquí os voy a presentar unos resultados globales de unas 1810 plantas que hemos analizado. En esta gráfica podemos observar cómo cada 2 meses íbamos recibiendo esos datos y analizamos si eran positivos o negativos. En rojo podemos observar las muestras positivas, que en un total son 189. Por otro lado, en verde observamos las muestras negativas, que serían 1349. Y en negra están las muestras que inicialmente no fueron entregadas. En algunos casos, tras remuestreos variados y observar que no eran entregadas, se consideran como plantas muertas. Para analizar todos esos datos, decidimos realizar una subdivisión según los cultivos. En este caso os estoy presentando la dispersión de Xylella fastidiosa en vid y tenemos 2 fincas a las cuales estuvimos analizando. Como observamos, la finca 5, que está más en el sur, parece estar más afectada en comparación con la finca 2. Como podemos observar, están las barras verdes que harían referencia a las muestras negativas y la barra roja que haría referencia a las plantas positivas. En el caso de que la muestra no ha sido entregada, como podemos observar, está totalmente en blanco. Cabe destacar que en los meses en que no fue entregada estas muestras son meses en que esta planta no tiene hoja, ya que es una planta de hoja caduca. Si observamos estos mismos resultados analizando árbol a árbol, mes a mes, podemos observar la progresión que puede tener este patógeno. Me gustaría hacer una mención de que tras los meses más fríos parece ser que la planta pueda recuperarse, aunque si observamos en los meses más calientes empieza otra vez esta reinfección, pudiendo incluso llegar a la muerte de esa planta. En el caso de los almendros, aquí tenemos la
las afectaciones según las fincas. Como observamos, la finca 6 es la más afectada en comparación con las otras dos. Al observar ese análisis individualmente de cada uno de los árboles, podemos observar cómo hay una pequeña progresión en los árboles afectados, llevando en algunos de ellos la muerte del árbol. También destacar que estos árboles también son de hoja caduca. Y, como ya mencioné en la diapositiva anterior, parece ser que tras los meses más fríos, estas plantas tienen la capacidad de recuperarse en algunos casos. Siguiendo con las fincas analizadas, en este caso os presento los que hacen referencia a olivos. En este caso sí que observamos como la finca 11, la cual añadimos conociendo su mayor impacto debido a Xylella fastidiosa, como tiene una gran afectación. Me gustaría destacar que las fincas 7 y 8, que están dispuestas en una zona que digan la zona bioclimática del supramediterráneo, donde destacan por sus temperaturas más bajas, parece estar menos afectada. Aunque sí que tenemos dos casos donde hemos tenido que decir que eran plantas positivas. ¿Por qué digo hemos tenido que decir? Porque son afectaciones con una TT muy elevada y esto implicaría una muy baja carga bacteriana. Aunque sí al seguir analizando esas muestras no hemos tenido la capacidad de volver a encontrar esta afectación. En este momento os he presentado los datos que afectaban a olivos en Mallorca y por otro lado os voy a presentar los datos que afectan a la isla de Ibiza. En la isla de Ibiza podemos observar una mayor afectación en la finca 9 en contraposición a la finca 10. Y podemos observar también estos mismos datos individualmente en cada uno de los árboles. Tras todos los datos analizados y de las muestras positivas, decidimos seleccionar una muestra representativa de cada árbol y realizamos el análisis multigénico de los genes MLST y del RPOD. Determinamos que en la isla de Ibiza encontrábamos la subespecie pauca, el secotipo 80, que afectaba directamente a almendros. En el caso de Mallorca nos encontramos que teníamos dos subespecies, la subespecie multiplex, secotipo 81, y la subespecie fastidiosa, secotipo 1. Al observar los huéspedes de estas dos subespecies podemos ver que en Vitis vinifera está afectada solamente por el secotipo 1, en olivos está afectada por el secotipo 81 y podemos encontrar que en Prunus dulcis las dos subespecies. Llegados a este punto, me gustaría introducir el grado de incidencia descrito por Moralejo en un artículo publicado en 2020 en el Communications Biology, en el cual nuestro grupo participó. En esta incidencia se representa la afectación del marchitamiento de las hojas en almendros, que me recuerda mucho a la imagen que os he presentado de las zonas bioclimáticas, donde podemos correlacionar cómo puede estar más afectada la zona sur en contraposición a la zona norte. Por lo tanto, voy a concluir que de todas las muestras analizadas, 189 muestras son claramente positivas para la presencia de Xylella fastidiosa, mientras que 1.349 muestran un resultado claramente negativo. Los resultados obtenidos nos han permitido determinar y confirmar la presencia de dos secotipos distintos, secotipo 1 y secotipo 81, correspondientes a Xylella fastidiosa subespecie fastidiosa y Xylella fastidiosa subespecie multiplex, respectivamente en Mallorca, y el secotipo 80 correspondiente a Xylella fastidiosa subespecie pauca en Ibiza. El análisis del mismo individuo en distintos cultivos de vid, olivo y almendro a lo largo del tiempo no siempre muestra una correlación huésped-patógeno, ya que
ya que al analizar el mismo individuo visualmente durante los 2 años no siempre se observa coherencia en la detección del patógeno. Los resultados obtenidos sugieren en el caso de los almendros que la evolución de la enfermedad podría retroceder en los meses más fríos. Se observa una mayor incidencia del patógeno en la zona sur de Mallorca que en el norte de la isla. Podría estar relacionada con las zonas bioclimáticas definidas en las Islas Baleares, aunque es necesario un estudio más exhaustivo para su confirmación. Muchas gracias a todos los participantes y cualquier pregunta.